Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. 3:14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Amén, hermanos. Entonces, como pues ahí empezamos a ver el ministerio de la piedad, pero volvamos allá acá al versículo 14 que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí él como que empieza a hacer un paréntesis, o sea, hace como una afirmación, ¿sí? Porque si vemos capítulos atrás de lo que veníamos viendo, él empieza a dar unas instrucciones, ¿sí? Él empieza a ver cuál era el ministerio de Pablo, cuáles eran las instrucciones sobre la oración, cómo deben vestirse las mujeres, cómo deben ser, ¿sí?, las mujeres, los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos. Y entonces ahí empieza a decir, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ese es el objetivo de estas cartas pastorales, lo que es Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. O sea, cómo debe conducirse Pablo en la casa de Dios, ¿sí? Esas eran unas instrucciones, él estaba haciendo, es como el punto principal, el objetivo de cuál fue escrita esta carta, ¿sí? Pues sigamos ahí. ¿Qué es la iglesia? Debes conducirte en la casa de Dios. Y ahí esa casa, yo tengo aquí, pues, la palabra casa aparece unas 1700 veces en el Antiguo Testamento y 90 veces en el Nuevo Testamento. La palabra casa en griego es oikos y quiere decir una morada o grupo familiar. O sea, Dios está en su casa, o sea, cada uno, él es en su iglesia, él está en su casa y él tiene una morada, ¿sí? Como lo dice ahí la palabra. Y Dios desde el principio quería tener una morada para que nosotros tuviéramos comunión juntamente con Dios. Así que vayamos primero ahí a Éxodo 25. Que hace poquito estudiamos con el hermano Pablo harto esos pasajes. El primer constructor que se hablaba fue Noé, ¿no? Que cuando estaba construyendo el arca, bueno, fue el primer constructor del arca, que ahí iban a estar toda su familia. Pero el segundo constructor era la de Moisés. Aquí Moisés, pues, por orden del Señor, le pide que subiera con Aarón y Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, ¿sí? Pero ahí en el capítulo 25 le dice por qué. O sea, que Moisés, ¿por qué tenía que ir al monte Sinaí? Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. Ahí empezamos a ver de la voluntad de ellos, ¿sí? Porque Dios tampoco quiere anularlos. Él quiere habitar dentro de su casa, Él quiere estar, pero es de la voluntad de ellos, ¿sí? Y nosotros estamos aquí por voluntad de nosotros, ¿sí? No es porque Dios nos obligó, porque no, Dios, por voluntad de nosotros estamos aquí en la morada de Dios. Somos un grupo familiar, como lo dice la palabra, ¿sí? Somos un grupo familiar donde también está Dios y tenemos juntamente comunión con Él. Amén. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceites para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Eso fue lo último que estábamos viendo con el hermano Pablo, ¿no? Sí, sí.
piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Eso es lo que quería el Señor, habitar en medio de nosotros, ¿sí? Todo esto obviamente tiene un significado de que era el oro, que eran todos esos instrumentos que el Señor necesitaba. Pero lo que Dios quería, su propósito siempre ha sido estar en su casa, ¿sí? Él quería una morada para que tuviera juntamente comunión con nosotros. ¿Amén? Amén. Y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Ya después vemos que David tenía el deseo de construir el templo, pero lo construyó después Salomón. Fue destruido el templo y ya fue vuelto a reconstruir, ¿no? Pero todo esto era sombra de lo que verdaderamente el Señor Jesús iba a hacer, ¿sí? Vayamos allá a Primera de Juan. A Juan 1, perdón. Sí, porque entonces ahora el Señor habitó entre nosotros. Ya de forma, habitó, humanamente habitó, ¿sí? Ahí en Primera de Juan lo dice. Juan 1, perdón. Desde el versículo, leámoslo desde el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ya Cristo, pues iba a ser sombra, pero él primero tenía que venir, ¿no? El propósito de Dios era que primero tenía que venir, morir, para así salvarnos, ¿no? Y ahora nosotros ser templo, pero él primero tenía que habitar aquí en nosotros, ¿sí? Ya después vemos ahí en Mateo 16, cuando Pedro tiene la revelación y le dice el Señor y Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Sobre la roca de Cristo, ¿sí? Entonces ahí empieza el Señor a hacer su iglesia en la roca que es Cristo mismo, ¿no? Entonces ahí vemos como el Señor empieza a tener comunión, ya no esto antes que era el templo, sino ahora en nosotros, ¿no? Que ahora es su iglesia, ahora es su casa, amén. Vayamos allá a Efesios 2. Efesios 2, versículo 21. Amén, ¿lo tienen, hermanos? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí estaba hablando de los miembros, ¿no? De cómo, si nos devolvemos un versículo antes, ahí en el versículo 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí estaba hablando que ahora nosotros somos miembros de esa familia de Dios. Y como le decía en Juan 1, dice que ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Porque ahora pertenecemos a esa familia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre esa roca, sobre Cristo, iba a empezar a ser fundada la iglesia. Y Él iba a tener comunión con cada uno de nosotros, ¿sí? Porque Él iba a habitar en nosotros. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo, para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces ahí empezamos a ver cómo Dios
Él quiere, es su casa, es su familia, o sea, somos una familia, y entonces Él empieza a hacer morada juntamente con nosotros. Amén. Volvamos otra vez allá, primera de Timoteo. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. O sea, cómo debe conducirse Timoteo en esa casa, ¿sí? Que es baluarte, bueno, ahorita va a decir que es un baluarte, ¿no? Pero es la casa donde él iba a estar y es santa esa casa, ¿no? Yo tengo aquí un comentario del hermano William Barclay, que sí que significa iglesia. La iglesia es, como todo el mundo pues lo conoce, la iglesia es eclesia, ¿no? ¿Qué quiere decir asamblea? O sea, antes pues, por ejemplo, la asamblea era, por ejemplo, cuando se reunían políticamente y hacían una asamblea. Entonces eso quería decir. Pero bíblicamente, iglesia es la asamblea de los llamados de Dios. ¿Sí? Esa es, o sea, todos los que son llamados son llamados por parte de Dios, son una asamblea. O sea, esa es la iglesia, ¿sí? Entonces, no quiere decir que el Señor escogió a este, o sea, con decir que son todos los llamados, ¿no? Sino que Dios llamó a todos, sino que unos pues quisieron ir a esa asamblea, ¿sí? ¿Amén? Amén. Sino que bueno, ahorita como leímos, Él iba a edificar su iglesia. Esa iglesia puede ser plural o singular, ¿sí? Entonces cuando se habla de iglesia, se habla a nivel universal, como todos los hermanos saben. O cuando se habla de varias, se habla de las iglesias, como dice en Apocalipsis. Escribe a las 7 iglesias. ¿Sí? ¿Amén? Aquí yo tengo Bueno, sigamos ahí en Timoteo. Porque no hay comentario ahorita. Sigamos ahí en Timoteo. Columna y baluarte de la verdad. Ahora sí les voy a leer el comentario. ¿Amén? Entonces la iglesia es la columna de la verdad, o sea, quiere decir estilos, ¿sí? Eso dice el hermano William Barclay. En Éfeso, y eso significa, en Éfeso a donde se dirigieron estas cartas, la palabra columna tendría un significado especial. La más grande gloria de Éfeso era el templo de Diana o Artemisa, grande es Diana de los Efesios. Eso está en Hechos 19, versículo 28. Era una de las 7 maravillas del mundo. Una de sus excelencias eran sus columnas, y tenía 126 columnas, cada una de las cuales había sido el regalo de un rey. O sea, cada uno un rey le había regalado una de esas columnas, ¿sí? Y era un baluarte. Todas eran de mármol, y algunas estaban adornadas con joyas y recubiertas de oro. Los de Éfeso sabían muy bien la hermosura que podía ser una columna. Bien puede ser que la idea de la palabra columna no indique aquí tanto el apoyo. Eso está contenido en el baluarte, como despliegue. A menudo se colocaba la estatua de un personaje famoso encima de una columna, para que pudiera sobresalir por encima de todas las cosas ordinarias y verse claramente hasta desde lejos. La idea aquí es que el deber de la iglesia es mantener bien alta la verdad de tal manera que todos puedan verla. O sea, es una columna que pues en la época se colocaba en esa columna una estatua, ¿sí? Entonces ahora sí volvemos otra vez a Timoteo, dice columna y baluarte de la verdad. O sea, ese baluarte es que la iglesia tenía sobre esa columna el baluarte, o sea, que sobresalía sobre todos de la verdad, ¿sí? La columna sobre la iglesia, sobre esa columna iba a tener un baluarte, y ese baluarte era exponer la verdad de Cristo, la verdad de la palabra. Amén. Sigamos ahí. Pero ahí empieza a hablar. Es indiscutiblemente grande el ministerio de la piedad. ¿Cuál era el gran misterio de la piedad? El hermano Gino, precisamente en el libro de los misterios de las parábolas, en el tomo 1,
él habla sobre los misterios, el misterio y los misterios, ¿sí? Él habla que el misterio es Dios mismo, ¿sí? Porque Dios mismo es un misterio, ¿no? Pero hay unos misterios que esos se subsidian de ese misterio, que nos ayudan a conocer de Dios. Amén. Y uno de esos misterios es la piedad. Por ejemplo, Cristo mismo es un misterio que nos ayuda a saber del Padre, ¿sí? Nos ayuda a saber de Dios. Y este es otro misterio, que es el misterio de la piedad. O sea, Cristo cómo vino a la tierra, pasó por nosotros, los ángeles lo vieron. Todo eso es un misterio que tiene la iglesia, ¿sí? Como un misterio que nosotros deberíamos tenerlo siempre, ¿sí? Amén. Entonces, leámoslo ahí en el versículo 16. Pero yo quisiera, bueno, leamos. Es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y amén. O sea, Dios, como lo leímos, Él fue manifestado en la carne, ¿sí? Justificado en el Espíritu. Amén, también. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo eso, amén, eso lo hizo el Señor en el ministerio. Pero yo quisiera también tener en cuenta eso y tener en cuenta cómo esas 6 frases también las debe tener la iglesia, ¿sí? Si uno la aplica a la iglesia también es una verdad, ¿sí? Entonces comencemos ahí en la primera. Dios fue manifestado en carne. Y eso es verdad. Volvamos allá a Juan 1. Ahí en el versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Cristo se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿sí? Eso es verdad. Pero si lo aplicamos a nosotros, Cristo al morar en nosotros, Él también está siendo manifestado en carne por medio de su iglesia. Amén. O sea, Cristo al habitar en cada uno de nosotros, Él está siendo manifestado hoy en día en la carne. Porque Él está habitando en nosotros. Y cada uno estamos dando esa manifestación de Cristo. Vayamos allá a Efesios 1. Efesios 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel todo lo llena en todo. Amén. Entonces nosotros también podemos manifestar a Cristo, ¿sí? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces Él también, y, amén, Él habitó y Él fue manifestado y Él se hizo carne. Pero Él también, al manifestarse en nosotros, a estar en cada uno de nosotros, Él también se está haciendo carne y está siendo manifestado por cada uno de nosotros. Amén. Volvamos otra vez allá a Timoteo para ver la segunda. Bueno, antes de eso vayamos a Colosenses. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Sí? O sea,
En la carne nosotros también estamos manifestando a Cristo, ¿sí? En este caso las aflicciones de Cristo, ¿sí? Porque Él está habitando en cada uno de nosotros. Por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, esa también puede ser, o sea, se puede aplicar tanto que Dios fue manifestado en carne, o sea, se hizo carne, pero también en cada uno de nosotros se puede hacer carne. Amén. Tengo aquí unos ejemplos de cómo Dios se puede manifestar en cada uno de nosotros. Por ejemplo, la vida de Dios se puede manifestar en cada uno de nosotros. Veámoslo eso en Colosenses 1:27, hay 3 versículos más adelante. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Amén, mire, que es Cristo en nosotros, ¿sí? Nos dio a conocer las riquezas. La esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, la vida, la sabiduría. También podemos manifestar la sabiduría de Dios cada uno de nosotros. Veámoslo eso en Efesios 3. Efesios 3, versículo 10. La sabiduría. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, ¿sí? Nosotros podemos dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de su iglesia, ¿sí? A los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿sí? Ahora, o sea, eso también nosotros podemos manifestar, ¿sí? Otra cosa es el poder, ahí en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el poder de Dios que actúa en nosotros, ¿sí? Podemos manifestarlo nosotros, el poder de Dios, ¿sí? Amén. Entonces volvamos otra vez allá a 1 de Timoteo. La segunda que dice es justificado en el Espíritu. Y sí, ciertamente el Señor fue justificado en el Espíritu. Por ejemplo, vemos cuando Él estaba, cuando Él estaba haciendo los milagros que le estaban diciendo que le estaba haciendo en nombre de Belcebú y eso. Si quiere leámoslo ahí en Mateo 12. Doce. 12, versículo 28. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, para que Dios hiciera pues, los milagros y eso, pues la obra la hacía el Espíritu, ¿no? Y por medio de su Espíritu Él hacía que echaba fuera demonios y eso. Y también, por ejemplo, cuando Él resucitó, lo resucitó por medio del Espíritu, ¿no? Cuando Él resucitó, el Espíritu justificaba, ¿sí? Las obras que hacía Jesucristo. Pero nosotros también podemos justificar, por medio del Espíritu, por medio de nosotros podemos justificar las obras de Jesucristo. Eso lo vemos ahí
en Juan 16. Amén. O sea, la palabra que estamos viendo es Cristo fue justificado en el Espíritu, ¿no? Pero entonces él ahí antes porque os he dicho estas cosas. ¿En cuál vamos? Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, Él va a convencer al mundo, pero lo va a convencer cuando Él venga, Él viene a morar en nosotros. Y Él va a morar y va a convencer al mundo, ¿sí? ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Entonces ahí también vemos cómo por ese lado también podemos ver la segunda frase, aplicada a la iglesia, ¿sí? No sé si me estoy haciendo entender. La tercera es visto de los ángeles, ¿sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, vamos a ver a Juan 12. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuál era esa gloria que él estaba viendo? Isaías. O sea, ¿a qué estaba haciendo referencia a Isaías? Vamos a Isaías 6. Que es muy conocido, nosotros cantamos una canción. Que es el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Como Cristo fue visto por los ángeles, pues ahí nos muestra cómo ellos veían la gloria de Dios y gritaban Santo, Santo, Santo. Pero también por parte de la iglesia, ellos también nosotros, toda la obra que el Señor hace con su iglesia, puede ver la gloria del Señor Jesús, ¿sí? Vayamos, que es muy conocido el pasaje, ahí en Hebreos 2. Diré Filipenses 2 primero. Filipenses 2. Bueno, ahí primero, cómo Dios se hizo menor que los ángeles, ¿no? Ahí empieza a mostrar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo para gloria de Dios Padre. O sea, tanto en la tierra como en el cielo como en la tierra dan gloria de Dios, ¿sí? Pero entonces vayamos ahora sí al pasaje que les estaba diciendo ahí en Hebreos 2. Uh-huh. Es cuando se hace pues menor que los ángeles. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, como a causa de la muerte, Cristo fue pues hecho, o sea, honrado en gloria, ¿sí? Y ahora sí vamos allá que a Efesios 3. Versículo 10. Y ahora sí, ¿cómo va a ser por la iglesia? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como la gloria de Dios también por medio de lo que hace a través de su iglesia puede ser dada a conocer, ¿sí? A los principados y a las potestades. Amén. Vamos otra vez allá a 1 de Timoteo. Sigue predicado a los gentiles. Pues eso. ¿Lo tienen, hermanos? Señor, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. 3:16. Predicado a los gentiles. Amén. Y ahora vayamos a Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver, pues predicaban en otro de los gentiles, pero como también la iglesia pues predica a Jesucristo a los gentiles, ¿sí? También lo habían hecho pues antes, pero como la iglesia predica a los gentiles, ¿sí? Amén. Vayamos otra vez a la 1 de Timoteo. ¿Qué dice? Creído en el mundo. O sea, como, y eso es uno de los testimonios que, pues, más hermosos que da la iglesia, ¿no? Como el mundo, a través de sus obras, hace que el mundo crea en lo que Dios es, ¿sí? Lo que hace Cristo, ¿sí? A veces, pues, por las obras que nosotros hacemos, el mundo puede creer que verdaderamente quién eres Cristo, ¿sí? Por lo que Cristo hizo en nosotros. Veamos ahí un ejemplo ahí en 1 de Corintios. Juan 17 primero, te pregunto.
Esta es la oración del Señor Jesús, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para el que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, para que el mundo crea que, pues, por medio de lo que el Señor hace en nosotros, el mundo crea, pues, que Cristo es uno con el Padre. Amén. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí en Primera de Corintios. Versículo 24. ¿Qué capítulo? Capítulo 14, versículo 24. Es cuando habla de las lenguas. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Como vemos también, como ahí es otro ejemplo de cómo vemos cómo Cristo es creído en el mundo por medio de lo que hace Cristo en su iglesia. Amén. Y ya la última es: Cristo fue recibido arriba en la gloria, que es como Cristo, pues cuando murió y ascendió, fue recibido arriba en la gloria. Pero también nosotros vamos a ser recibidos en gloria cuando Cristo se manifieste. Amén. Y veámoslo ahí en Colosenses 3. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como nosotros también, cuando Él venga, nosotros también vamos a ser manifestados en gloria. Si Él ya fue manifestado, o sea, lo que le venimos haciendo, o sea, Él ya fue manifestado cuando Él resucitó y fue presentado al Padre. Ahí estaba ella en gloria. Pero también en su iglesia, también nosotros vamos a ir a ser presentados en gloria con lo que Cristo hizo. Amén. Y ahora sí, otra vez volvamos a Primera de Timoteo. Desde el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo Él debe conducirte, cuáles era, o sea, lo que Pablo le está diciendo, cómo él se debe conducir en la casa, en la iglesia de Dios, ¿sí? Por eso se les llama esto las cartas pastorales. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Amén, hermanos. Señor, muchísimas gracias por lo que tú hiciste, Señor, allí en la cruz, Señor, por tu obra, Señor. Porque tú nos enseñas qué es tu iglesia, Señor. Tú nos enseñas cuál es tu casa, Señor, donde tú moras, Señor. Señor, muchísimas gracias porque, Señor, tú, por medio, Señor, de los unos con los otros, Señor, podemos tener comunión, Señor, y llegar a la plenitud de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a también como iglesia, Señor, tener esas 6 frases, Señor, de ese himno, Señor, para que tú seas creído en el mundo, Señor, para que por medio de lo que tú haces en nosotros, Señor, el mundo te pueda ver, Señor. Señor, esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.